de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Nuestro tiempo a las 7 por Zoom, 7 de la mañana, al mediodía, y a las 6, que es en YouTube de lunes a jueves. También los estudios bíblicos que se imparten los diferentes días de la semana en algunas casas, y también en el tiempo del estudio bíblico de las damas los días jueves a las 5 de la tarde. También los seminarios que imparte la iglesia los días viernes, en el cual de importancia para la iglesia y crecimiento, el cual todos nosotros debemos ser parte de ello. En esta semana pues tenemos nuestro seminario de la locura de la cruz, que empieza el día jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 6, continuando el día viernes de 7:30 hasta el mediodía. El sábado tenemos nuestra vigilia de 7 de la noche hasta las 12. Y el domingo nuestra reunión de resurrección, que es a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Y nuestro congreso, que es en el mes de agosto, 1, 2 y 3, aquí en nuestra ciudad de Santiago. Nosotros seremos sede en el Instituto Evangélico, que ya vayamos apartando nuestro cupo, nuestra inscripción. Les recuerdo, como le dije la última vez, el tiempo pasa y ya estamos en la quincena del mes de abril, y en el cerrar de ojos pues todas las cosas nos vienen encima. Los que tenemos hijos, todo se nos junta porque es tiempo escolar. Pensando en eso, uno hace las cosas a tiempo y no tendremos luego la premura de andar, como decimos, huyendo. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo y lo dejamos en la palabra de nuestro Señor, a cargo del pastor David, que será hablada en esta mañana. Que Dios le bendiga. Buenos días. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar algo de la Biblia, para aceptando una invitación del Señor a descansar en Él. Entonces vamos a cantar en esta mañana para glorificar el nombre de nuestro Dios. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Descansar, 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 y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a presentarnos delante de Él como iglesia, aceptando la invitación que Él nos hace cada domingo para congregarnos, para venir a escuchar sus consejos, sus instrucciones, su dirección, y para llenar nuestros corazones con su amor, con su misericordia y con su gracia. Padre, yo personalmente presento mi vida delante de ti, oh Dios. Padre, rogándote a ti, oh Dios, que tu palabra fluya, que tu palabra sea
viva y eficaz, y que tu palabra no sea alterada en ningún momento, sino que tu palabra sea pura para llegar a los corazones y transformarlas. Padre, esta mañana, después de esta alabanza, estos corazones son odres nuevos, Padre de los cielos, que vienen a esperar el vino nuevo para que juntamente fortalezcan sus vidas y así puedan salir durante toda la semana y día a día a tomar, oh Dios, autoridad y a tomar, oh Dios, el poder de tu gloria para poder estar viviendo en un mundo caído del pecado y la maldad. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana y te damos a ti todo honor y toda gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estudiar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a leer desde el 25 al versículo 30. Y vamos a hablar de tres pedidos de Jesús. Venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Tres cosas que el Señor Jesucristo demanda en nuestra vida, con las que Él quiere llenar nuestro corazón, saciar nuestra vida y poder entender que la gloria de Dios será siempre manifestada en cada uno de nuestros corazones. Mateo 11, 25 a 30, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, y porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo quiero que empecemos para podernos asociar más con la palabra de Dios, porque ese descansar que dice la palabra de Dios no es un descansar que aparece hoy en la Biblia, ni es algo que hoy quiere hacerlo Dios en un momento determinado, sino es algo que Dios viene haciendo desde la creación del mundo. Él viene facilitándole al ser humano el descanso, la paz, el amor, el gozo, la fidelidad y la integridad que cada uno debe tener con Dios. Aquí vemos una vez más la importancia de venir los viernes al estudio, a los seminarios de estudio que dicta la Iglesia para crecimiento espiritual de todos sus miembros. Hemos venido tratando en esos viernes la bendición del trabajo y el descanso. Entonces hoy tenemos que mirar acerca de todas estas cosas. Y quiero comenzar por repetir un versículo en el cual me deleito mucho en cada momento, porque quiero que leamos Romanos 15, capítulo 3 y versículo 4. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiero invitarlos en esta mañana a que vayamos también en un momento a mirar lo que tenemos que tratar en esa mañana, el descanso, tratar de mirar
llevar el yugo del Señor, pensar en todas estas cosas que Dios está demandando en nuestra vida. Y lo mejor para recordar todo eso es ir al Antiguo Testamento, ir a la palabra de Dios desde sus inicios y comenzar a mirar que nosotros fuimos llamados a vivir bajo un pacto que el Señor estableció con su pueblo en Deuteronomio 29, cuando el Señor estableció el pacto con Moisés y que lo celebraron con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto, se concentró en que ellos, en Horeb, Moisés pues llamó a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas de ese momento, y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, lo que le hizo Dios al faraón y a todos sus siervos. Qué bonito poder nosotros recordar para poder ser fortalecidos. Es muy difícil encontrarlo, o es muy fácil, voy a cambiar el orden, encontrar mucha gente que vive afligida, pero es cristiana, dice, y vive angustiada y desesperada. Yo a estas personas les recomiendo que leamos la Escritura, que meditemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que tiene respuesta y consuelo en nuestro corazón. Algunas personas piensan que sus problemas y sus dificultades son más grandes y que Dios en esta época no puede solucionarlos. Algunos piensan que no hay respuesta en Dios para este siglo XXI. Pero si nosotros recordáramos, por ejemplo, todo lo que el Señor hizo con el faraón, todo lo que hizo con el pueblo egipcio, seríamos fortalecidos. Porque dejaríamos de pensar en que necesitamos un ejército, de que necesitamos mucha fuerza, de que necesitamos muchas cosas y que por eso tenemos que capacitarnos en muchas cosas más e ignorar la palabra de Dios. Cuando nosotros lo que tenemos que mirar es que Dios es suficiente y que Dios demostró su suficiencia cuando decidió sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero antes de salir de esa esclavitud de Egipto, el pueblo hizo un gran clamor delante de Dios. Y ahí viene mi primera parte en esta mañana. Y es pensar cuál ha sido su clamor delante de Dios. ¿Y cada cuánto hace usted clamor delante de Dios? Porque el pueblo de Israel llevaba 400 años sin clamarle a Dios, pero sí vivía de todo lo que Dios estaba dando. Por eso más adelante tendríamos que recordar la vida de José, un hombre que Dios, por respuesta de amor a su nación que estaba empezando a formar, lo mandó para salvar muchas vidas y muchas naciones en una hambruna supremamente grande. Y vuelvo a repetirles, no necesitamos ejército, no necesitamos armas, no necesitamos fuerza. A todos aquellos que van al gimnasio a que los músculos crezcan y usted se sienta más fuerte y forajido, eso usted nunca lo va a necesitar. Si usted depende de Dios, usted lo único que necesita es aprender a clamarle a Dios. Lo único que usted necesita es aprender a relacionarse íntimamente con Dios y a través de su palabra. Egipto, acordémonos que Moisés, la vida de Moisés la analizamos en 3 grandes etapas de 40 años cada una. Y en la primera etapa de los 40 años Moisés es formado como arquitecto, como guerrero, como todo lo que Egipto en su interior creía que necesitaba saber una persona para poder ser un verdadero egipcio y salir a batallar. No estoy en contra del estudio ni nada de eso. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos.
Pero lo que quiero enfatizar profundamente es que usted no puede olvidarse de Dios ni cambiar a Dios por las enseñanzas humanas. Usted no puede cambiar las enseñanzas de Dios por las enseñanzas del mundo. Todo lo contrario, debe amar mucho las enseñanzas de Dios para poder vencer y triunfar en las enseñanzas del mundo, sin dejarse fatigar, hostigar por la maldad que es transmitida hoy en el mundo. Entonces, siguiendo recordando el pueblo de Israel, después de los primeros 40 años, eso fue la formación de Moisés, y lo lleva a Dios a una parte a ser formado durante 40 años como pastor de ovejas, como pastor. Y después de los 40 años regresa a Egipto, y cuando todo el mundo está esperando que Moisés regrese a Egipto, todos los hebreos, porque él regresa ya no como príncipe, sino regresa como esclavo, regresa como libertador del pueblo de Israel, y cuando él regresa a Egipto, entonces todos los hebreos están esperando que él cite a toda la gente para formar un gran ejército en el mundo. Él necesita formar un ejército, y los hebreos dicen: necesitamos aprender a pelear, necesitamos aprender a manejar las armas, necesitamos tener armas, que es lo que hoy el mundo pide igual. El mundo se ha desarrollado, hoy usted mira, y el mundo se ha desarrollado exageradamente en la forma como se defiende en las grandes guerras, tanques, aviones, de todo. Y no han podido lograr la paz, ni han podido lograr ningún tipo de victoria en sus vidas. El pueblo cada día, en vez de que se acaben las guerras, hoy tenemos 19 guerras en el mundo. Y las 19 guerras todas gastan lo mismo: aviones, tanques, balas, metralletas, de todo igual. Y entonces recordemos cómo fue que Dios le enseñó al pueblo hebreo a triunfar. Cuando llega Moisés, todo el mundo le pregunta: ¿cuándo vamos a formar el ejército? Y Moisés dice: no necesitamos ejército. Dios peleará por nosotros. Y es lo mismo que pasa hoy en el siglo XXI. Usted no necesita una pistola para salir a la calle, y es que para defenderse, con esa misma le dan a usted y lo acaban. Usted lo que necesita en el mundo es saber aprender a depender de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. Nosotros vemos cómo la destrucción del mundo se desarrolla de una manera muy grande. Pero si usted crece en la protección de Dios, usted va a ver que Dios quiere cosas maravillosas para su vida. Moisés se presenta ante el faraón, se burlan de Moisés, todo, empiezan a venir las plagas. Lo único que no pudo entender el faraón es que la guerra que él estaba teniendo no era contra Moisés ni contra el pueblo hebreo. Estaba peleando contra Dios, el Dios de los hebreos. Y todo el que se mete con usted, siendo usted íntegro y todo, se está metiendo con el que no se debe meter. Y usted tiene que entrar a mirar eso. Por eso nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento. Cuando yo tengo muchas dificultades en mi vida, voy y leo el Éxodo. Y entonces yo digo: Dios, tú eres el mismo, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que tú eres el mismo y sigues batallando ¿con qué? Con las mismas armas. Nunca encontraremos en la Biblia que ahora el cielo está lleno de tanques de guerra y de aviones de guerra. Siempre encontraremos que el cielo está lleno del poder de Dios y de la grandeza y soberanía de nuestro Padre Celestial, y que está cubierto por la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de nuestro Padre Celestial. Esa es la vida que nosotros necesitamos llevar. Si nosotros vamos a recordar en el Antiguo Testamento, podríamos hablar un poquitico acerca de José antes de ir al tema, porque es que el tema se tiene que centrar
o lo voy a centrar en esta mañana en que usted tiene que aprender a depender de Dios, porque Dios tiene respuesta para su vida. Aquí las personas que estamos, cada uno tiene un pensamiento diferente, pero hay un solo Dios que entiende a cada uno de nosotros. Eso no pasa en el mundo. En el mundo, en los ejércitos tiene que existir la uniformidad, y aquí tiene que existir la unidad. Cuando vamos a los ejércitos del mundo, trabajan para tener la uniformidad. Eso nunca se podrá lograr. Siempre encontramos que un día se cansan de ser esclavos y entonces atacan a su jefe. Dios no necesita nada de eso. Por eso usted y yo necesitamos, por ejemplo, entender qué fue lo que hizo Dios y cuándo lo hizo y cómo lo hace Él para ayudarlo a usted, para ayudar a cualquier persona en este siglo XXI, al igual que como los ayudaba en esa época. Yo sabía que iba a haber una hambruna y necesitaba llevar un hijo de Él a gobernar Egipto para poder tener la provisión necesaria para salvar a toda esa humanidad. Eso no lo sabían los hombres, lo sabía Dios. Y el plan de Dios no necesita que a usted le sea revelado. Usted quisiera que Dios le dijera, vea, prepárese porque pasado mañana le va a doler la cabeza. Pero eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios ha marcado las pautas de cómo funciona ese plan, y ese plan es perfecto y siempre ha sido perfecto. ¿Esté usted seguro que si el papá de José le dice, hijo, necesito que te vayas como esclavo a Egipto, porque vas a ser infiltrado en Egipto para ayudar después a la humanidad, su hijo se iba a ir corriendo? No, Dios sabía cómo tenía que llevarlo. Y entonces Dios promovió a sus hermanos para que lo envidiaran por el cariño que su padre había expresado por todas las circunstancias que todos sabemos. Y entonces ahora es necesario que vaya una persona a Egipto, y entonces los hermanos, unos dicen lo vamos a matar, y aparece uno y dice no nos untemos las manos de sangre de José. Entonces lo mejor que hicieron fue vender a José. Entonces José va como esclavo a Egipto, pero un hombre que su papá le había enseñado el temor a Dios, un hombre que su papá le había enseñado cosas básicas como leer, sumar, había recibido pequeñas instrucciones que son necesarias. No todos sus hermanos sabían escribir, no todos sus hermanos sabían sumar, solamente el instrumento que Dios iba a usar. Y entonces él llega y lo único que sabe es que tiene que hacer las cosas con excelencia y que no puede esperar que lo empujen, sino que él tiene que empujar en santidad, él tiene que empujar en rectitud, él tiene que imponerse en integridad con Dios. Y es lo que él hace. Cuando llega y lo compra Potifar, él va y hace lo mejor en la casa de Potifar. Ya José estaba acomodado en la casa de Potifar, estaba contento. Lo que le pasa a uno cuando está en un buen trabajo, se acomoda. Pero entonces de pronto aparece una señora que se enamora de José. Y entonces José entiende que él es una persona íntegra y temerosa de Dios, y que así no lo vea nadie, Dios lo está mirando, y no se deja seducir de la esposa de Potifar, y por eso es llevado a la cárcel. Y entonces decimos nosotros, pobrecito, ¿cómo va a sufrir? No, el plan de Dios, y en el plan de Dios está incluido el sufrimiento del ser humano, para ver su gloria y su grandeza. José llega como prisionero y termina administrando la cárcel, porque es un tipo que va consciente que a donde él vaya tiene que ser luz, que a donde él llegue tiene que ser sal, tiene que ser la muestra sublime del Dios de la creación.
José tiene que interpretar primero unos sueños antes de interpretar el sueño del faraón, porque nadie sabía que José tenía ese tipo de habilidades. No, él no tenía ninguna habilidad. Él lo que tenía era un respeto y temor a Dios increíble. Sueña el copero, el panadero, interpreta los sueños, se cumplen. Yo voy rápido porque ya todos ustedes lo hemos leído. Ya hemos leído como en los años que llevamos de reforma en la iglesia, ya hemos leído como 5 veces la Biblia. Entonces ya usted debe recordar algunas cosas. Y entonces José interpreta esos 2 sueños, los sueños se cumplen, la interpretación de José se cumple, y entonces aparece que el faraón tiene 2 sueños y nadie se los puede interpretar, y llevan a José, y José interpreta los sueños y ahora es gobernador de Egipto. Ese plan no lo tenía sino Dios. Ese plan no lo sabía ninguno de los hombres. Nadie tenía escrito, vea, acuérdese que tal día tiene que ir a interpretar los sueños del faraón. Y acuérdese que usted no se puede inclinar delante del faraón. No, él tenía una comunión con Dios y sabía que no se podía postrar ante ningún Dios, ante ningún ser humano. Por eso cuando llega donde el faraón, interpreta los sueños del faraón, y el faraón decide, después de una pregunta donde estaban reunidos todos sus gobernadores, todos sus sabios, magos, astrólogos, todo lo que usted se imagina, él pregunta, ¿habrá uno más inteligente que él? Y todos tienen que, no con humildad, de pronto con mucha soberbia, aceptar que ninguno había podido interpretar los sueños, y lo nombran gobernador de Egipto. Y es una respuesta de Dios a un pueblo que se está consumiendo. Cuando yo leo esas cosas en la palabra de Dios y puedo tener problemas y dificultades, eso me levanta. Eso me levanta y me pone a creer que el Dios en quien yo creo es poderoso. Y que Él no necesita ejército para ayudarme, que no necesita violencia para hacerme triunfar, que no necesita imponerse, sino que necesito yo aprender a hablar con Él, aprenderlo a adorar a Él, aprenderlo a exaltar a Él y aprender a depender de Dios y su palabra. Esa es la herramienta que usted y yo necesitamos para ver la gloria de Dios, conocer a Dios. Comenzando aquí la reforma de nuestra iglesia, estudiamos los atributos de Dios. Yo pienso que un día tendremos que hablar en el Consejo de Ancianos del distrito, de la iglesia, para pedir que otra vez estudiemos los atributos de Dios, porque necesitamos conocer plenamente a Dios. Porque muchos cargan la Biblia, la llevan en sus maletas, en sus carros, en todas partes, pero la Biblia ahí no enseña nada. La Biblia hay que abrirla, estudiarla, meditarla y ponerla por obra para poder ver la gloria de nuestro Dios. Quiero terminar el recuento de lo de José con lo que pasa en el último capítulo de Génesis, cuando sus hermanos, cuando muere el padre de José, lo entierran y de regreso sus hermanos dicen, ahora José se va a desquitar de nosotros. Todo el mal que le hicimos, ahora él se va a imponer sobre nosotros, nos va a hacer lo que nunca habíamos esperado. Y hablan con José y entonces se inventa, como mentirosos que eran, dicen, vea, mi papá antes de morirse nos dijo que usted nos debería querer mucho, que usted nos debería ayudar muchísimo, que usted no nos puede abandonar, José. Y José le dice, no, es que yo no estoy aquí porque ustedes me hayan vendido, ustedes están equivocados. Yo estoy aquí porque Dios decidió que estuviera aquí para ayudarnos, no solamente a ustedes, sino a muchas naciones de la tierra. Y usted está aquí no porque usted quiera, usted está aquí porque Dios le ha mostrado
que usted puede ser un instrumento útil en las manos de Dios para ayudar a la humanidad. Todos los que estamos en este lugar somos instrumentos útiles para llevar el evangelio a muchas personas. Pero algunos quizás seguimos viviendo como los que tienen un carro en el garaje de su casa y nunca le echan gasolina, entonces nunca lo pueden usar. Y así le pasa a usted en la vida. Tiene un poder del evangelio en su corazón. Tiene palabra renovadora para el corazón de los que están afligidos y maltratados. Y usted prefiere unirse más bien al sufrimiento de ellos que al poder salvador de Dios a través de su vida. Bueno, con esa introducción yo pienso que ya estamos ya vamos a estudiar el tema de esta mañana. Porque nosotros necesitamos hablar sobre esas 3 llamadas de Jesús. Porque tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero lo primordial es que sepamos que Dios, lo que usted necesita, Dios lo tiene. Que lo que usted requiere para ayudar a otros, Dios lo dio. No que lo tiene, ya se lo dio a usted. Ya le dio la salvación, la vida eterna, y ya le dio el evangelio para que usted lo comparta. Alguien me decía en estos días: pastor, es que en mi casa no me entienden. Qué bueno, fabuloso que no te entiendan. Es lo más elegante que puede pasar en esta vida. A Jesús nadie lo entendió. ¿Ah? Y el Señor Jesucristo dijo que si Él había sufrido, usted también tenía que sufrir, ¿o no? Entonces no busquemos que las cosas para nosotros sean más fáciles. Esta mañana precisamente leía en Mateo capítulo 4 acerca de la tentación de Jesús. Y tengo que darme cuenta que el Señor Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y la tentación del Señor no fue nada diferente a como nos tienta el mundo a nosotros. Fue superior a eso. Por eso el Evangelio de Mateo ha recogido 3 llamadas de Jesús que hemos de escuchar con atención, y sus seguidores pues pueden transformar el clima de su desaliento, el cansancio y aburrimiento que tiene una vida cuando no tiene sentido, cuando no ha encontrado el norte de su vida, que a veces se respira en algunos sectores de las comunidades en que nosotros participamos. Una enfermedad grave de este tiempo es la depresión, y mira uno muchas cosas que, si usted mira la época de sus abuelos, no eran esenciales para ellos, no existían para ellos, pero hoy son la materia más grave que existe en nuestras vidas. La ansiedad, ese primer llamado es: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, dice el Señor Jesús. Es el primer llamado que encontramos en Mateo, y lo que tenemos que estudiar en esta mañana. Esta primera llamada está dirigida a todos los que viven el cristianismo como una carga pesada, o los que han convertido el cristianismo en una religión y la viven como una religión pesada,
cargada. Porque usted cree que todo tiene que hacerse por obligación, no por revelación en su vida. Ayer estuvimos en una reunión muy importante para el Congreso Nacional y yo le daba muchas gracias a Dios ayer por el cambio que ha tenido nuestra iglesia en estos años que llevamos de renovación de la iglesia. Ayer citamos a todos los diáconos y a los diáconos de las iglesias locales y ancianos de las iglesias locales para que estuviéramos en una reunión porque cambiamos el sitio del Congreso Nacional y hay que hacer un plan de disciplina, de control, de ayuda para que el Congreso sea exitoso como los congresos que tuvimos en donde lo hacíamos anteriormente en Jarabacoa. Y para mí fue una sorpresa ver llegar gente de San Pedro de Macorís, ver llegar la gente de Puerto Plata, de todo el país, los ancianos y diáconos. Gente que en este tiempo que llevamos de reforma de nuestra iglesia han entendido que el servicio a Dios es primordial, que el servicio a Dios es enriquecedor de nuestra vida, que el servicio a Dios es la expresión más alta de lealtad que puede tener un hombre delante de Dios. Y tuvimos un día excelente de trabajo, desde muy temprano. Y tuvimos un día excelente de trabajo. Porque por eso es que tenemos nosotros que entender que esa primera llamada está dirigida a los que no consideramos el cristianismo como una carga, sino como una bendición. Que no consideramos que el cristianismo fatiga, sino que el cristianismo alienta, levanta nuestros corazones y nos deja ver su gloria y su grandeza. Por eso nosotros tenemos que mirar que hay también cristianos cansados de vivir su cristianismo como una tradición gastada, o algunas personas que han convertido el cristianismo en una religión y que hoy la viven como una religión gastada, que no tiene respuesta ya para el ser humano. Si esas personas se encuentran con Jesús, aprenderán a vivir a gusto con Dios. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, empezamos a tener el gusto de vivir de una manera completamente diferente a lo que vive el mundo en el pecado y la maldad. Por eso nosotros tenemos que descubrirán una alegría interior que hoy no conocen y seguirán a Jesús no por obligación sino por atracción. Un creyente debe buscar a Jesús no porque lo obliguen a buscarlo a Él. Yo les decía en estos días, no hemos vuelto nunca a recordar que hay que ayunar, pero lo hemos enseñado que usted debe ayunar. Usted verá cuándo. Porque no podemos llamarlo para decirle, oiga fulano, acuérdense que tiene que ayunar. Nunca he llamado a ninguno de ustedes para decirle, mijo, acuérdese que hoy se tiene que desayunar. Hay cosas que se viven en el corazón como una decisión, no, sino como una realidad que tengo que vivir en mi vida, y la realidad de vivir con Dios es algo fundamental en mi corazón para poder ver la gloria de Dios. Por eso la segunda llamada que hace el Señor hoy en su palabra, carguen con mi yugo porque es llevadero y mi carga es ligera.
Otro llamado que Dios le hace al ser humano. Lleve el yugo de Jesús, toma mi cruz y sígueme. Es la segunda llamada, y Jesús no agobia a nadie, al contrario, libra al ser humano, lo libera. Lo mejor que hay en nosotros, pues nos propone Dios vivir haciendo la vida más humana para cada uno de nosotros, más entendible para cada uno de nosotros. Es increíble cómo el ser humano se va deshumanizando. El ser humano va apartándose de lo que Dios creó para que usted funcione. Usted tiene que darse cuenta que usted tiene que proponerse a vivir haciendo de la vida una cosa más humana día a día y digna de sanar su vida, de sanar su relación con las demás personas. Un cristiano tiene que tener relaciones interpersonales muy eficaces. Un cristiano tiene que ser honesto en sus relaciones personales. Un cristiano tiene que decirle no a la hipocresía que usa para relacionarse con los demás. No es fácil encontrar un modo más apasionante de vivir que vivir dependiendo de Dios y su palabra. No hay nada más apasionante que usted cada mañana reciba consejos de Dios para superar las crisis que va a enfrentar en el día a día. Para enfrentar las grandes dificultades que se presentan alrededor de su vida. Jesús libera de miedos y presiones, no los introduce en esas cuestiones. Dios nos aleja de todo eso. Su palabra nos llena y nos aparta de eso. Por eso usted y yo tenemos que entender que el sufrimiento no es sufrir maltratos en nuestra vida para decir que estamos sufriendo por la humanidad, por los creyentes. El sufrimiento es un sufrimiento espiritual, el dolor que nos da de ver que nuestro hermano, que estaba antes dichoso y feliz de la vida, ahora vive en medio de los problemas, las dificultades, y que ya nadie lo puede sacar de allí humanamente. Pero usted sigue luchando, usted sigue batallando, y sigue luchando equivocadamente, sigue luchando para triunfar usted. Cuando usted no tiene fuerzas, ya está demostrado que usted no se supera solo. Juan 15 dice que separados de mí nada podéis hacer. Y Juan 15 dice que si usted quiere dar frutos en su vida, usted tiene que hacer lo que Dios pide en su palabra. Porque separados de mí nada podéis hacer. No puede llevar fruto el pámpano que no está ligado a la vid. Si usted no está ligado a Dios, no va a llevar fruto, seguirá en medio de su angustia, seguirá en medio de su desesperación, en medio de su anarquía, mirando a quién ofende para usted poderse sentir bien de sí mismo. Cuando Dios le dice que si usted se liga a Él, va a dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del amor, del gozo, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Es la mejor forma para vivir el ser humano. Y la tercera llamada que Dios nos hace es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Tres importantes llamadas de Cristo para nuestra vida.
3 invitaciones grandes de Dios para nuestra vida. Y ahí toca volver a repetir lo que dice la Escritura más de una vez. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero lo que sí yo estoy seguro es que usted no es de las personas que puede salir de este lugar a decir que no ha habido profeta en su vida, que no ha habido quien le enseñe cómo vivir bien, que no ha habido quien le diga qué es lo recto y qué es lo correcto. Dios en su palabra se lo dice cada 8 días. Cuando usted viene a esta reunión, Dios le habla. Y le habla a cualquiera de los que estamos predicando, a través de cualquiera de los que predicamos. La semana pasada el mensaje que Dios permitió que transmitiera Wilmer fue un mensaje excelente para cada una de nuestras vidas. No se trata de hacer preguntas si usted ya hizo algo de lo que oyó la semana pasada. No se trata de eso. Se trata de que usted es consciente que la palabra de Dios es para su vida, que la palabra de Dios lo edifica a usted, que la palabra de Dios edifica al ser humano. La palabra de Dios no es para cierto tipo de personas. La tercera llamada, hemos de aprender de Jesús a vivir como Él, a vivir como Cristo. Jesús no complica nuestra vida. Jesús no le complicó la vida a sus discípulos, a nadie. Jesús vivió sirviéndole a la humanidad. Jesús no le dijo a sus discípulos en una reunión que tuvo en el monte y les dijo, bueno señores, el éxito de sus vidas va a ser servirle a todos los hombres. No, Él bajó y les mostró cómo era que se vivía el ser bienaventurado, como el monte, como el sermón del monte de las bienaventuranzas. Y el Señor bajó, sanó enfermos, liberó oprimidos, liberó endemoniados, resucitó muertos. Cuando yo leo todas estas cosas, yo digo, si yo quiero seguir sufriendo es porque me gusta sufrir. Pero si yo no quiero sufrir, tengo que leer y poner por obra lo que Dios me está hablando para que yo pueda vivir en la dicha y la felicidad que Dios demanda para cualquier ser humano. Y lo único que yo tengo en mi corazón es recomendarle que haga lo mismo. Usted tiene que pensar por qué le da tantas barreras le coloca usted a leer la palabra de Dios. Si usted mira la felicidad, tiene que entender que sin la palabra de Dios no hay felicidad, que separado de Él no hay alegría, que separado de Él no hay gozo, que separado de Él no hay prosperidad, que separado de Él no hay abundancia. Entonces, yo no creo que usted necesite que uno lo llame para decirle, obligado que lea la palabra de Dios para ser feliz. Usted tiene que ser consciente que necesita vivir lo que Dios le pide que viva. Porque vivir como está viviendo no le ha generado los resultados que la palabra dice. Para que pase lo que la palabra dice hay que hacerlo. Lo que pasa es que Jesús hace más clara y más sencilla, más humilde y más sana la forma de vivir. El Señor Jesús ofrece descanso. Yo vengo los viernes a escuchar las charlas que se dictan en los seminarios. Y cuando hablaron acerca del descanso como una bendición de Dios, como un mandato de Dios, yo fui edificado grandemente. Pero para eso hay que venir. Para eso hay que asistir y hacer lo que nos recomiendan, leer la palabra de Dios.
Tenemos que mirar y entender nosotros lo que dice la Biblia. No propone nunca a sus seguidores algo que él no haya vivido. Jesús no propuso nada que él no viviera. Jesús dijo que había que servir a la humanidad, él le sirvió a la humanidad. Jesús dijo que había que sanar enfermos, él sanó a los enfermos. Jesús dijo que había que honrar al Padre, él honró al Padre. Ejemplo os he dado. Y hoy tenemos que mirar nosotros, nos invita a seguirlo por el mismo camino que él ha recorrido. Seguir sus huellas, huellas de amor, huellas de firmeza, huellas de seguridad, huellas de fortaleza. A eso nos invita Jesús. Por eso puede entender nuestras dificultades y nuestros esfuerzos, y puede perdonar nuestras torpezas y errores, animándonos siempre a levantarnos. Eso es el problema, eso es lo que Cristo hace con cada uno de nosotros. Guiar nuestra vida para eso. Hemos de centrar nuestros esfuerzos y promover un contacto más vital con Jesús, con Jesús en tantos hombres y mujeres necesitados de aliento, descanso y paz. El ejemplo de Jesús es para que nosotros lo pongamos por obra con mujeres, hombres, niños, con diferentes personas que están viviendo las dificultades que se viven o que se vivieron en esa época. Jesús, por ejemplo, cuando vio a esa mujer que iba con su hijo muerto, llorando y todo, como cualquiera de nosotros, como hombre que estaba figurando en ese momento, se dejó mover a misericordia. Y él sabía que tenía respuesta para resucitarlo. Y lo levantó. Al ciego, el Señor le pregunta: ¿usted cree que yo puedo hacer eso? Y el ciego le dice: sí. Le dice: entonces vea, tu fe, que tu fe te haga ver, vea. Sencillo. Sencillo los ejemplos de Dios. Pero nosotros exigimos muchas cosas. Yo me acuerdo cuando hacíamos los tiempos de sanidad y todo. Entonces uno decía que ayunaran 4 días, vinieran en ayuno, en flagelo, en dolor, en angustia. El Señor Jesús nunca puso condiciones para actuar. Nunca ha puesto condiciones para funcionar. El Señor Jesús siempre ha amado. Por eso precisamente su modo de entender y de vivir la religión, lo que conduce a no pocos, casi inevitablemente, a no conocer la experiencia de confiar en Jesús. No podemos ignorar lo que el Señor Jesucristo nos pide que aprendamos a hacer, que hagamos, que vivamos, que disfrutemos de su inmenso amor. Por eso, toda esta revelación, sin duda, estas palabras del Evangelio nos invitan a reflexionar en varios puntos: la gente sencilla, el conocimiento del Hijo del Padre, el alivio para el camino como factor común,
Por ejemplo, el Señor dice que las ha revelado a gente sencilla. ¿Qué es gente sencilla? A veces confundimos las cosas y creemos que una persona, de acuerdo al lugar donde está y cómo está, es humilde. No. La gente sencilla y humilde es la gente más feliz, porque es la gente que no tiene apegos ni preocupaciones estériles. La gente sencilla habla de Dios con naturalidad y tiene a Dios en los labios y en el corazón. Esa es una persona sencilla. Una persona sencilla que sabe que todo el mundo necesita a Dios. Una persona sencilla y humilde es la que tiene en sus labios y en su corazón a Dios y lo puede expresar cuando la gente lo necesita. No lo complica. Usted a las cosas de Dios, a muchas de las cosas de Dios le ponemos barrera. Le ponemos todo lo que más podamos colocarle como obstáculo. Y la sencillez es entender que la gente sencilla habla de Dios con naturalidad porque tiene a Dios en sus labios y en su corazón. Eso es algo que tenemos que mirar nosotros con un conocimiento profundo acerca de lo que Dios habla en su palabra para poder llevar a la humanidad a vivir esas cosas. Son punticos en los que quiero que reflexionemos durante la semana. Un segundo punto para reflexionar en la semana: el conocimiento del Hijo y del Padre. Es significativo el hecho de que Cristo diga: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces hay un modo de conocer a Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Claro que sí, hay un medio. Cristo mismo nos lo muestra, pero solo si sabemos ser sencillos para adentrarnos en el ministerio y poder tener su conocimiento revelacional de Dios. Acordémonos de Juan 14, cuando Felipe le dice al Señor Jesús, de que el Señor le dice que se va, que va a ir a preparar lugar para ellos, y entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le dice: tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. Tanto tiempo. Y no sé usted cuánto tiempo lleva en la iglesia, leyendo la Biblia, y todavía no ha conocido al Padre. ¿Y sabe por qué no ha conocido al Padre? Porque no ha conocido a Cristo, porque el que conoce a Cristo conoce al Padre. No hay ninguna otra materia para hacerlo. Yo vuelvo y repito lo mismo que digo con frecuencia. El que usted esté aquí sentado no quiere decir que se va a salvar. Yo le agradezco a Dios que usted venga, pero le daría muchísimas gracias a Dios que usted se salve. ¿Estamos? Y vamos con el último puntico, la última cosa que tenemos que poner por obra. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. En nuestro siglo, el estrés es una enfermedad que nuestros abuelos no conocieron. Ya yo les hablé de eso. En este siglo, yo me pongo a pensar, yo conocí a mi abuelo, mi papá estuvo conmigo hasta el último día, y yo nunca vi a mi papá, nunca lo vi estresado. Pero hoy en el siglo XX, niños de 10 años viven estresados, de 8 años viven estresados, viven angustiados. Y es simple y sencillo, porque no conocen a Dios, no conocen a Cristo para poder conocer a Dios. Por eso yo les invito a que nosotros, una de las enfermedades de
que otra enfermedad muy típica de este siglo es la depresión. Estrés y depresión son dos piedras. La depresión y el estrés son dos piedras en el zapato de millones de personas en el mundo el día de hoy. Y no hayan qué hacer para quitarse eso. Y la única respuesta que hay para eso es Dios y su palabra. Pero usted puede seguir yendo al psiquiatra, y puede seguir yendo al psicólogo, y puede seguir tomando pepas, y las pepas le dan sueño y usted dice que está descansando, pero se le acaba el efecto y vuelve a empezar su problema y su dificultad. Pero usted puede sentarse todas las mañanas a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, y se sana. Yo vivía muy joven, vivía unos rangos de estrés impresionantes. Vivía en medio de una ansiedad gruesísima en mi vida. Y tenía 22 años. Hoy tengo 73 y no me desespera la vida. Le doy gracias a Dios que me permita vivirla, que me permita disfrutarla, porque es que usted tiene que vivir, sí, gloria a Dios porque está vivo, pero pregúntese, ¿usted disfruta o sufre? Y si sufre, entienda que debe leer la palabra, estudiar la palabra y afirmarse a ella para poder experimentar el amor y la paz de nuestro Dios en todo lo que usted quiere hacer. Por eso Jesús menciona tres cositas que quiero que usted las medite. Además de esto vamos a meditar la carga del pecado, la carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos y la tiranía de los gobernantes, la fatiga y la búsqueda de Dios. Jesús libra a las personas de estas cargas. Nada de lo que se te pide es obligado. Todo lo que se te comunica es para que usted decida amarse a usted mismo, valorarse a usted mismo y buscar no sufrir en la vida. Vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Los que puedan leer Lucas capítulo 10 del 21 al 24 para mirar más o menos el mismo tema y darle gracias a Dios por todas las cosas. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle a Waldo y vamos a cantar este tiempo. Es un tiempo muy especial. El tiempo de la oración es un tiempo muy especial para nuestra iglesia, para nosotros. Es el tiempo en el que usted puede aprender a descansar en Dios. Yo no le voy a decir que levante las manos y cierre los ojos. No. Abra los ojos bien para que pueda ver lo que ocurre cuando usted decida hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso poder levantar nuestro corazón y refugiarnos en Dios en esta mañana. Qué bonito decirle a Dios, hoy comienza un agite en el mundo que quiere recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Nosotros no lo queremos recordar, lo queremos vivir, Señor. Queremos vivir el poder de tu grandeza y el poder de tu amor. Queremos vivir la experiencia de lo que tú hiciste en la cruz para salvarme. Cada uno tiene que hablar con Dios de una manera personal y decirle, Señor, no quiero recordar lo que me cuentan o lo que me dicen que pasó en la cruz del Calvario por mí. Quiero darte gracias por haberlo hecho, Jesús. Quiero decirte, Jesús, muchas gracias por haber venido y haberse entregado
para sembrar en nuestro corazón hoy su amor y su misericordia. Padre, gracias porque hoy hay refugio en ti, porque ahí hay fortaleza en tu caminar, Señor amado. Permíteme seguir las pisadas frescas que tú dejaste como huellas imborrables por las que yo debo caminar para encontrar la felicidad y la dicha que mi corazón necesita. Quiero invitarle a usted en este momento, si tiene alguna enfermedad, algún dolor en su vida, vamos a cantar esa canción y vamos a orar por todo eso que usted tiene en su corazón, por las necesidades que tenga en su familia, por las necesidades que tenga con sus familiares y amigos. Y vamos a decirle todos al Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que lo haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar, 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 y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo levanta tu corazón. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el versículo 28, venid a mí. Usted está aquí en la iglesia, en el templo de la iglesia, pero le pido en el nombre de Jesús que vengas a Él, que abras tu corazón y vengas a Él, a recibir lo que Él le está ofreciendo en este momento. Le está ofreciendo descanso y paz. Le está ofreciendo amor y misericordia. Le está ofreciendo tranquilidad, sosiego. Le está ofreciendo sanidad, medicina y curación. Levante su corazón en este momento y dígale a Dios: quiero ir a ti, Señor. Quiero ir a ti, Señor, con un corazón humilde, sencillo. Yo le invito a que usted levante su corazón delante de Dios y hable con Él. Si tiene dificultades repetitivas en tu vida, que todos los días tiene que confesarle a Jesús lo mismo, tiene que decirle a Jesús lo mismo, y todavía cree que las cosas, los vicios, los problemas, las dificultades son las que lo sostienen, entonces debe entender lo que dice la palabra de Dios: venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Descansar, 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 y os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias, Dios, por esta mañana hermosa. Descanso. Quiero recordarle que la gente sencilla y humilde es la gente más feliz. Es fácil. Y que son las personas más felices porque la gente sencilla habla de Dios con naturalidad, tiene a Dios en los labios y en el corazón. Por eso, deje que Dios sea el que se mueva en su vida. Deje que el Señor Jesús sea el que se mueva en su corazón. Y descanse en Él. Descanse en Él. Yo le pido en el Señor que no se vaya de este lugar con las mismas cargas que ha venido a este. Deje aquí todo lo que te estorba. Saque del corazón todo lo que está estorbando en su vida para tener una mejor relación consigo mismo. Y que usted pueda empezar a experimentar ese profundo amor que se produce cuando conoce a Cristo, porque conoce también al Padre, y porque disfruta de ese amor poderoso que Cristo ha sembrado en vuestros corazones. Dígale al Señor: mi yugo y mi carga son ligeras. Dios, gracias por tu palabra de amor y de misericordia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descansar, 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 yo osaré descansar. Lo último es que te vayas con un propósito definido en tu corazón. Acudir con mayor frecuencia a la oración para platicar con Cristo en su palabra y someterse a ella, para que se den grandes cambios en vuestro corazón y en vuestra vida. Padre, yo te pido en este momento que sanes los enfermos, Señor. Señor, tú nos diste autoridad para orar por los enfermos y se sanan, Señor de los cielos. Para orar por los oprimidos y se liberan, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, clame a Dios por el dolor que tiene, por la enfermedad que lleva, y dígale: Señor, te doy gracias porque todo esto lo llevaste en la cruz por mí, Señor. Y yo soy el que tengo para declarar que soy sano y libre por tu amor, por tu poder y por tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga.